Y seguimos en Hoy Italia, el programa de Círculo Sardo de Tucumán. Recién estábamos con los alumnos, ahora estamos con los profesores. Estamos con Fernando Silva y Leonarda Pina, ellos son profesores de italiano. Y quería un poco aprovechar su presencia para que les comente a todos ustedes de cuáles son los exámenes internacionales de italiano. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal, Viviana? Mucho gusto, gracias. Contanos un poquito, ¿cuáles son los exámenes internacionales de italiano? Bueno, la certificación de italiano es desde hace mucho tiempo, ya existe, ¿no? Los exámenes internacionales los articulan y los certifican las universidades de extranjeros que hay en Italia. Bien, los exámenes internacionales de italiano que se conocen aquí en Argentina y que se rinden son el CILS, que pertenece a la Universidad para Extranjeros de Siena, el CELI, que pertenece a la Universidad para Extranjeros de Perugia, y el PLIDA, que lo certifica y lo otorga la Dante, ¿sí? La Sociedad Dante Alighieri de la sede central de Roma. Es decir que hay una gran variedad de exámenes que los tucumanos pueden acercarse y pueden obtener esta acreditación internacional, ¿no? Claro, así es, la certificación es certificación justamente internacional. Los niveles son los 6 que marca el cuadro de referencia europea y es distinta, por supuesto, la institución que certifica y que toma esos exámenes, que son estas 3 universidades o instituciones italianas y que toman los exámenes aquí en nuestra provincia también. Leonarda, y vos sos una profesora que de alguna manera prepara a los alumnos para que rindan estos exámenes. ¿Cómo vivís esta experiencia? ¿Ves que ha ido mejorando, que hay más demanda en el último tiempo? Es una experiencia muy linda porque, bueno, los chicos llegan con muchas expectativas y con mucho temor. Sí, es un examen internacional donde hay un tutor, donde la parte oral es grabada. Entonces, bueno, tienen muchas dudas y mucho temor. Pero la verdad que los exámenes que los chicos han rendido han tenido un buen rendimiento, lo cual eso los lleva a ir rindiendo los otros niveles, ¿sí? La demanda es una demanda que muy buena la que hay acá en Tucumán positiva con respecto a los exámenes internacionales, e incluso hay algunos exámenes, por ejemplo, con respecto a la didáctica de la lengua italiana, que ya es para docentes, que eso los pueden rendir en Córdoba, porque todavía acá no se las puede rendir. Pero también hay demanda en esto, ¿no? En líneas generales, digamos, se ve como más entusiasmo en este último tiempo. Sí, hay mucho entusiasmo y hay, la verdad que a la gente le interesa mucho lo que es el estudio de la lengua y la cultura italiana, ¿no? Lamentablemente no es una lengua que está dentro de la currícula, dentro de lo que es nuestra ley federal de educación, porque hay lengua extranjera, donde hace muchos años que lamentablemente italiano no está y que esperemos de que esté nuevamente. Sabemos que en la universidad están haciendo todos los trámites para que se dicte nuevamente la carrera de italiano, lo cual sería sumamente positivo. Porque la gente está muy interesada, y no solamente las personas que tienen descendencia italiana, sino mucha gente, la gente en general, el tucumano en general, le gusta la lengua y la cultura italiana, y en las distintas instituciones donde se enseña hay muchos alumnos. Muchísimas gracias. Gracias. Giovanni Boccaccio, 1313-1375, poeta, humanista y escritor italiano. Su obra más importante fue el Decamerón, obra renacentista. Su trabajo influyó en muchos escritores de Europa. Alessandro Manzoni, 1785-1873, novelista, poeta y dramaturgo italiano. Nace en Milán. Su obra más conocida, Los Esposos, influyó sobre muchos novelistas posteriores. Y seguimos en Hoy Italia, el programa de Círculo Sardo de Tucumán, y como es habitual, siempre tenemos la columna del señor Vittorio Bargiu. Y nos pareció interesante también contarles un poco sobre la actualidad de Italia a través de este espacio y contarles quién es Mario Monti, el primer ministro de Italia actualmente.
Bueno, nuevamente con ustedes, y muchas personas me preguntaron, ¿quién es Mario Monti, este primer ministro italiano? ¿De dónde surgió? ¿Cómo vino? ¿Cómo es? Mario Monti es un profesor de economía italiano, ¿no es cierto? Y que el presidente de la República, por todas las cosas importantes que ha hecho en Italia y en Europa, lo nombró senador honorario, casualmente para ofrecerle ser el primer ministro por cuanto este era un hombre apolítico, que quiere decir que no es de ningún partido italiano, para que pueda tratar de resolver una de las peores crisis económicas que padece Italia. Entonces quiero traerles a ustedes la biografía de este hombre que tantas personas me han pedido, y bueno, le voy a traducir un poco a ver qué hemos sacado de este señor, quién es este señor y qué hizo hasta el momento, además de ser el primer ministro. Entonces, Mario Monti nació en Varese el 19 de marzo de 1943, hijo de un argentino de ascendencia italiana. Estudió en la Universidad Bocconi y en la Universidad de Yale. En esta última tuvo como profesor a James Tobin, Premio Nobel de Economía. En el campo de la política es considerado un técnico ocupando puestos de alto funcionario con distintos gobiernos desde 1970 a 1985. Fue profesor de Economía en la Universidad de Turín, pasando luego a la Universidad Bocconi, de la que fue rector de 1989 a 1994 y desde entonces presidente. En el 1994 entró a formar parte de la Comisión Europea presidida por Jacques Santer, sustituyendo a la anterior comisaria italiana Emma Bonino. Fue propuesto por el gobierno de Silvio Berlusconi hasta 1999 y ocupó el cargo de comisario del mercado interior. Ese año el gobierno de Massimo D'Alema lo confirmó como comisario italiano en la nueva comisión presidida por su compatriota Romano Prodi. En esa ocasión pasó a ocuparse de la comisaría de competencia y en ese cargo emprendió acciones contra el monopolio de Microsoft y bloqueó la fusión entre General Electric y Honeywell en el 2001. Hasta entonces la mayor operación industrial de la historia. El segundo gobierno de Berlusconi no lo confirmó en el 1204 y fue sustituido como comisario europeo por Rocco Buttiglione. Sin embargo, Buttiglione no conseguiría el respaldo del Parlamento Europeo, por lo que finalmente accedió al puesto Franco Frattini. El profesor Mario Monti fue también director europeo de la Comisión Trilateral del Hobby de orientación neoliberal fundada en 1933 por David Rockefeller. También fue miembro de la directiva del grupo Bilderberg y fue presidente del Bruegel. Monti fue también asesor de Coca-Cola Company y Goldman Sachs. Durante el periodo en que esta compañía ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego de Kostas Karamanlis. Primer ministro. El presidente de la República, Giorgio Napolitano, encomendó a Mario Monti la formación del gobierno el 13 de noviembre de 2011, tras la dimisión de Silvio Berlusconi. 3 días después, con el país inmerso en grave crisis de deuda, Monti tomó posesión como nuevo primer ministro, además de hacerse cargo de la cartera de Economía. Significa que es un hombre que algo sabe de economía y aparentemente, de acuerdo a la votación en el Parlamento italiano, pareciera que las cosas la están haciendo bien, por cuanto siempre tiene una gran mayoría, aún no siendo de ningún partido político. Hasta la próxima.
Y estamos prácticamente terminando Hoy Italia, el programa de Círculo Sardo de Tucumán. Un gusto realmente tener este espacio para brindar cosas que tienen que ver con Italia, con nuestra querida isla de Cerdeña. De paso le mandamos un saludo muy pero muy especial a Eleonora Simula, que seguramente nos está viendo desde Perugia. ¿Y cómo lo puede hacer? Y bueno, también nos podés ver a través de internet entrando a canal Hoy Italia Tucumán, por supuesto entrando a YouTube. Así que así también es una alternativa para poder disfrutar de este espacio del Círculo Sardo, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho placer y por sobre todo para mantener el vínculo, ¿no?, con nuestra querida Italia. Solo resta decirles arrivederci, ci vediamo la prossima settimana. Sono un italiano vero.